Como siempre, las pausas son más interesantes que el propio programa. Juro que voy a hacer uno solamente de pausas, un programa. A ver, el hombre se muere, la mujer se queda, recibe el aporte que hizo su esposo. ¿Hay la posibilidad de que el esposo aporte por ella? Me vienen tantas ideas a la cabeza, confusas, que aquí las expertas, porque qué suerte tenemos en el programa, se dio cuenta usted, tenemos brillantes profesionales para que nos asesoren el día de hoy en el tema de jubilación. ¿Qué opina sobre toda esta posibilidad que existiría de que el varón aporte para la mujer? Bueno, antes que nada hay que partir del problema de los aportes. Los aportes son individuales. De hecho, que un esposo, si tendría que pagar por una esposa, tendría que darle a ella el dinero para que aporte, porque el aporte es individual. Es justamente el aporte al trabajo que le va a meritar después de unos años a que tenga una renta vitalicia, de por vida, sí. Y que le mejore su calidad de vida en este caso. Pero si el esposo tendría que dar a cuenta de la esposa, ya estaríamos entrando a un ámbito inclusive de perder nuestra autonomía económica, porque tendríamos que depender de nuestra jubilación, tendría que depender de la iniciativa y del bolsillo del mensual esposo. Además, ¿no? Como una pensión, claro. Desde ese punto de vista o sea, la norma no amerita, o sea, no establece eso. Pero sí que lo que acá nos ha dicho nuestra amiga con relación a los aportes individuales. Hoy en día no es necesario trabajar, ser asalariado, percibir un salario o estar dependiente de alguna empresa. Hoy en día podemos nosotros voluntariamente aportar a través de las AFPs, las distintas AFPs, hasta llegar a los 60 aportes que requerimos para nuestra jubilación. En realidad, la idea y el espíritu, en este caso de la norma, es asegurar la calidad de vida de aquellas personas que en el momento de la juventud, en el momento de la madurez, han aportado su esfuerzo físico, su esfuerzo mental, su esfuerzo intelectual. En este sentido, yo también considero que esta nueva ley trata de ser no discriminatoria, si bien favorece principalmente la fuerza física, en este caso de los mineros, dándoles la oportunidad de jubilarse a los 56 cuando están en exterior mina y a los 51, si no me equivoco, cuando están en interior mina. Entonces, yo creo que es una forma de rescatar el sacrificio, porque el trabajo de mina no se puede igualar el riesgo profesional con relación a aquellos que trabajamos intelectualmente. ¿Y de las mujeres? Y de las mujeres, como acá han dicho, un año, ¿no? Se disminuye, pero yo creo que también es una parte, viendo el espíritu de la norma, a los hombres se les está tratando en este caso, de reducir el tiempo de trabajo, pero también a las mujeres se les está dando, se les está equiparando, a mí, mi modesto entender, así como a los hombres se los ha equiparado, igual a las mujeres se está reconociendo, se está revalorizando el trabajo que tiene la mujer al engendrar los niños, y es algo inédito porque no hay en las normas del exterior ni en nuestra región algo que equipare lo que significa el gestar, lo que significa dar a luz y el criarlos, ¿no? Y criarlos. Yo esa parte la rescato como algo favorable, no pienso que sea discriminación, pero como dicen, todos tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? Y ese punto de vista yo lo rescato como más bien que trata de dar principalmente el problema de género, sin discriminar, igualar la condición de los ciudadanos en etapa de jubilación. Esa sería de pronto una forma de reconocer el trabajo al margen del trabajo en la calle que hace la mujer, el trabajo por cada hijo. Podría ser, ¿no es cierto? Y bueno, y las que hemos trabajado tanto, pero tenemos uno solo, igual, pues merece. A ver, Valquiria, ¿qué dices? No, tú sabes que a mí me gusta que todos tengamos iguales derechos, ¿no? Claro. Aunque, digamos, tengamos distintas funciones. Pero, te vuelvo a repetir, la nueva Constitución Política del Estado protege a la mujer y además hay tratados desde de los años 90 que ha firmado Bolivia y que determinan que los estados, entre ellos Bolivia, se comprometía a establecer en sus leyes, incluyendo en su Constitución, normas que beneficien a la mujer. Y para mí, digamos, como abogado, más allá de
de lo humano, pienso que se está cumpliendo y como ha dicho nuestra amiga, la doctora, doctora Coronela. La doctora Coronela, sí, digamos, es un avance. ¿Y en qué se traduce el trabajo doméstico de una ama de casa, independientemente de que seas una esposa sin hijos, ¿no? Independientemente de que seas aquello? Se traduce en ser mamá y en consecuencia un trabajo, decía alguien acá, sigues trabajando, ¿no? Sí, sí, eternamente. Sigues trabajando. Por los siglos de los siglos. Me parece que es un asunto absolutamente lógico, real, justo, apropiado, que por cada hijo tú tengas beneficios. Esa es la forma de reconocer, tiene razón. Para mí, digamos, Sí. los asesores que han habido han hecho su trabajo actuarial en seguridad social de manera apropiada, ¿no? Han tenido un razonamiento bastante justo y también apropiado, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que están nada más de casa, además de trabajar, ¿no? Sí. Ahora, el problema sigue subsistiendo, digamos, aquel: no trabajo, no soy profesional, no soy informal, solo soy ama de casa, ¿y qué renta tengo, no? O soy informal, pero además no conozco cómo puedo aportar, que es también otro gran conflicto. Bueno, antes habían las superintendencias, ¿no? De bancos, de pensiones. Ahora esas entidades se llaman la autoridad fiscalizadora, ¿no? O de supervisión. Esas son las entidades que tienen que publicitar, entre sus deberes están publicitar, orientar, hacer conocer a las personas sus derechos, cómo pueden asegurarse. Y lo que decía, ¿qué pasa? Esa pregunta no se te contestó, ¿no? ¿Qué pasa si el patrono no aporta? Pasa que hay un proceso coactivo, ¿no es cierto? El Estado Claro, pero también, ahora tú has debido escuchar, hay una propaganda que está sacando la Superintendencia de Pensiones o la Autoridad Fiscalizadora de Pensiones. El aportante tiene también el deber de vigilar si su patrono está cumpliendo con los aportes. Había un periódico Última Hora, antes, no han aportado. No me digas. Pero no sé, ahora con la nueva constitución no prescribe, y bueno, me parece que eso puede ser una gran medida para que ellos recuperen sus aportes. Pero tú tienes, según la ley, el derecho de cada año ver tu cuenta, ¿no? Si es que eres trabajador y aportas, y para ver si el patrono o el empleador está cumpliendo. Y estarías protegiéndote. Ahora, lamentablemente yo estoy, y lo digo con vergüenza, estoy imposibilitada de aclarar si los esposos pueden aportar por la esposa, pero creo, no estoy muy segura, pero para la próxima invitación, digamos, cualquier programa que sea, me comprometo. Tú nos haces recuerdo. ¿No es cierto? Que yo he escuchado al ministro hablar en público, al ministro de Economía y Finanzas Públicas, que señalaba que el esposo puede aportar por la esposa, pero no estoy, digamos, al tanto si esto se ha cumplido en la ley, se ha hecho parte o de no, la ley. ¿no? Y lo digo, digamos, honestamente, porque ese es mi deber como abogado. Pero en cuanto a todo lo demás, pienso que estamos avanzando y estamos equiparándonos a todos en el universo en nuestros derechos, ¿no? Porque hay una verdad innegable. La mujer hasta hace unos años siempre ha sido una persona con sus derechos vulnerados, ¿no? Cierto. Pero está cambiando. Y siempre menoscabada. Ahora voy a parar de hablar, digamos, de la parte legal, y ahora quiero sí dedicarme a la parte un poco más emocional, un poco más de corazón, sí, emocional, sentimental, como usted quiera llamarla. Yo les había dicho que en determinados momentos he visto casos y hasta he tenido alguna que otra paciente con serios problemas de depresión, producto de que se sentía inútil. Qué palabra horrorosa, me siento inútil, ya estoy jubilada, me siento inhábil, inútil, etcétera. Ahí hablaremos, Mari, porque ustedes son mujeres muy activas, las cuatro somos unas mujeres súper activas, y tú decías al principio del programa, y me gustó esa frase: no hay que jubilarse nunca de la cabeza, decías, y del corazón, siento yo, y de la mente, ¿no? ¿Qué dices ya como mujer sobre ese tema? Mira, yo antes quisiera dar unos datitos de cómo estamos en por favor. país, ¿no? Para darnos cuenta si
las mujeres tenemos, o sea, los derechos de las mujeres no es que son muy buenos derechos y respetados en un país y alrededor de los nuestros no, o sí. O sea, en realidad es una problemática mundial, ¿no? El tema de cuál es nuestra situación en este planeta. Y mira, aquí yo tengo un cuadrito de cuáles son las edades respecto a nuestros vecinos, por ejemplo. Mira, en la Argentina son 60 años los que debe cumplir la mujer y 30 años de servicio. 60 años. ¿Qué tiene que ver con qué? Con la posibilidad de vida. Expectativa de vida, expectativa seguro. de vida Sí, que tienes, sí, ¿no? claro. Lo que quiere decir es que nosotros seguimos en un nivel bajo de expectativa de vida. Nuestros niveles de medicina claro, nomás, ¿no? El decir 50, 60, 70 o cuántos años tiene que ver con nuestra propia realidad, o sea, no es cuestión de poner un número. Luego en Chile son también 60 años a 65 años. Uy, es decir, su expectativa de vida es mayor. Brasil 60 años y 25 años de servicio. Imagínate, tú puedes tener 60 años y puedes empezar a trabajar a los 40 años. Claro. Pero tiene que ver con la población también, ¿no? Claro, Porque los seguros casi siempre, además de los aportes, siempre son solidarios, ¿no? Ya. No, claro. Cuba, 60 años y 30 años de servicio. Ajá. Paraguay, 55 años. Luego, Colombia, actualmente es de 55 años, pero desde el 2014, como les decía hace un rato, será de 50 a 57 años. Venezuela, 55 años. En Estados Unidos, la edad de la jubilación, imagínate, tiene otro parámetro. Se refiere a cuándo has nacido. O sea, la fecha de nacimiento, ¿no? Por ejemplo, aquellos que han nacido el 73 o antes se pueden retirar a los 65 años. ¿Y por qué? Pero los otros, ¿no? Mientras que otros que nacieron después lo podrán hacer a los 67. Es que en realidad yo creo que una sociedad tiene que ver cuánta gente que esté jubilada tiene la posibilidad, una sociedad, de mantener. Claro. O sea, tiene que ver con esos factores, ¿no? Entonces, como en Europa, ¿no? Que de pronto se estiró mucho porque no tenían una población activa que pueda sostener a sus España, jubilados. 65 años. Y por eso es que abrieron las puertas a los migrantes, que en este momento nuestra gente es la que está pagando las jubilaciones. Y Alemania hoy día hoy día 65 años y desde el año próximo a los 67 años se van a jubilar en Alemania. Y en Australia también, los hombres a los 70 años, por ejemplo. Claro, pero estos datos son de las mujeres. Claro. Entonces, yo creo que en realidad es un tema complejo cuando decirle a una persona, tú llegas hasta acá, pero es que la sociedad no puede hacer una jubilación individual, ¿no? Tiene que tener un parámetro que tiene que ser producto de un estudio de la sociedad. Un promedio, ¿no? Claro, y ahí tenemos, por ejemplo, esos factores que tú ya hablas que están al margen, que deben servir, ¿para qué? Para tomar una decisión que esté en una ley, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ese producto capacitado o ese ser humano capacitado? Porque las instituciones del Estado, ¿qué hacen? Les becan, ¿no? Claro. Con nuestro dinero. Claro. Con el dinero de los bolivianos. Y luego, cuando vuelven de la capacitación, les dicen, bueno, te destituyo. Es que no hay coherencia, es algo increíble lo que pasa. Invertimos en nuestra gente y luego no aprovechamos. Claro, luego no aprovechamos y luego, claro, van a la jubilación y ellos se vuelven, para no llegar a un grado de depresión que dañe su vida, se convierten, no sé, hacen su tienda, se vuelven taxistas, etcétera, etcétera. Entonces, no sabemos, en realidad no tenemos un estudio de qué es lo que está pasando con esa mano de obra calificada puesta en jubilación. Y por eso, para poder dar los cursos gratuitos o toda esa clase de capacitación, hay que ver, yo creo, no siendo coherentes, cuánto tiempo de expectativa de trabajo tiene aún esa persona capacitada. ¿Cómo te va a devolver eso que has invertido en ella? Pero por supuesto, pero nosotros, eso ya no tiene parámetros. Aquí puede tener cursos
de capacitación, el que tal vez tiene esa expectativa, el que tiene una influencia, etcétera, etcétera. Si nosotros ahorita, en este momento, vemos si las personas hoy con títulos, que han sido empleados públicos toda su vida, han invertido un boliviano de su bolsillo para esa capacitación, vamos a tener una gran sorpresa. Porque la capacitación de nosotros, los privados, es nuestro esfuerzo, mientras que de los públicos, ¿no? Entonces, ostentan títulos que le cuesta al Estado. Y por supuesto que eso tiene que incidir en varias otras cosas. A esa persona se le tendrá que pedir que devuelva, como dijiste, devuelva esa formación hecha producto de un esfuerzo seguro de un Estado a la sociedad. Entonces, si empezamos a hablar de forma así bien multidisciplinaria respecto a la jubilación, es que nos va a faltar muchas aristas. Claro, este no es un tema solamente de una cosa en concreto. Ese tema de las terapias, etcétera, claro, en una sociedad ordenada, donde no le falta nada, yo creo que sería posible, ¿no? Pero hoy vivimos al día, no hay empleos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedirle, yo no sé, el tema de la idea del esposo? El esposo tiene que ser, yo creo, un compañero, no puede ser nuestro segundo padre, no nos puede pagar. Eso yo creo que ahí sí tenemos limitado todo lo que queremos ser nosotras como mujeres, ¿no? Queremos ser libres, independientes, que no quiere decir hacer lo que queramos, simplemente que seamos dueñas de nuestra propia vida. Compañeras, como tú dices. Pero, ¿no? Claro, tienen que ser compañeros, solidarios. Eso es lo que queremos nosotros, nosotras, yo creo, ¿no? No queremos alguien que nos los pague, que nos los lleve, no. Eso hemos tenido en nuestra niñez con nuestros papás. Es verdad, sí. Tienes razón. A ver, coronela y abogada, ¿qué dice usted? Este es un tema realmente con muchas aristas y de pronto nos faltaría tiempo para poderlo abordar completamente. Sí, porque como en un principio he dicho, es un tema muy complejo. O sea, la parte legal es muy fría para hablar, digamos, la parte humana. Estamos hablando de normas, pero acá también estamos hablando de un ser humano que ha cumplido un ciclo de vida y que yo creo que por humanidad y por dignidad necesita y requiere que hasta el último día de su vida tenga una renta vitalicia y acorde que le posibilite tener una calidad de vida o sea, la calidad de vida actual que cualquier ser humano tiene el derecho de tenerla. Y en ese sentido, como acá decía nuestra amiga, cabalmente nuestra norma, viendo el espíritu de la norma en este sentido, ha sido bien, en este caso, cauta, porque en en los estados de la región, por ejemplo, y como han dicho acá, siempre la jubilación se da respecto a la calidad de vida, pero nosotros, Bolivia, no puede estar en la calidad de vida, no puede estar a la par que tiene, digamos, Alemania, o que tenga, por ejemplo, Europa, o que tenga Estados Unidos. Ni Chile. Ni Chile. Entonces, está tan cerca, ¿no? Eso también es un punto a favor de esta norma, porque pese a que en los otros estados las normas están queriendo ampliar el ciclo de vida de trabajo, tengo entendido, por ejemplo, que en Europa se está pidiendo para toda la Unión Europea los 72 años de trabajo. Entonces estamos ampliando al sector, en este caso. La tendencia es ampliar. Y nosotros, lejos de seguir la tendencia, estamos yendo contra la tendencia, pero yo le veo también esto rescatable, porque si nuestra tendencia, la nuestra es 63 años, ¿no? Nuestro estándar de vida actual, 63, no podemos exigir 63 a una persona que vive 63 años que trabaje 72 años, es imposible. Entonces yo también la parte legal también y la norma ha sido bien, en este caso yo digo, bien previsora para que dé a tal calidad de vida, tal edad que tenemos. Pero a mí lo que me preocupa es la parte que ha mencionado nuestra amiga, con relación a la falta de conocimiento, la falta tal vez de sensibilización, de socialización en este caso, de mucha gente, porque hemos hablado de funcionarios públicos, hemos hablado de, entre ellos, maestros, policías, etcétera, estatales, también hemos hablado de trabajadores de las empresas privadas también, pero hay un sector y es el informal.
Sí. Con la norma, o sea, al establecer la norma, se preveía que 3 millones de ciudadanos informales van a estar involucrados ante la vigencia de la norma. Pero hoy yo veo, y de acuerdo a mi trabajo, veo mucha gente que está en edad, digamos, de tener una renta vitalicia que no tiene, y que vive de limosnas de los padres, de limosnas de los hijos, y hasta del propio gobierno, y en este caso da pena la calidad de vida de mucho sector informal de nuestra sociedad. Dándoles y eso a mí me opción. Preocupa, ¿no? Porque estamos viendo, esta norma evidentemente es de acá para adelante, pero ¿qué hacemos con los de acá hacia atrás, que están en cierta edad y que supuestamente una jubilación prevé que 20 años más vamos a vivir? Y que esos 20 años nada más nos van a pagar, ¿no ve? Porque ya no trabajamos, pero nos dan la renta que supuestamente tiene que durarnos 20 años, de acuerdo a nuestro capital individualizado. Pero ¿qué hacemos con aquel sector de la población informal que no tiene capital individualizado, no pertenece a la generación sándwich? Y tiene una expectativa de vida aún menor. Y como dicen acá, que pueden ser más sanos que todos nosotros. Claro. Entonces, esa es la parte, digamos, bien discriminatoria. Veríamos en la norma que no es, pero en la parte, digamos, ya de vivencia, y en este caso vemos que se da ese tipo de discriminación. Qué increíble, ¿no? Estamos, aprendiendo el día de hoy nosotras acá con nuestras diosas, ya cerrando casi, Valquiria. Bueno, tú preguntaste la depresión, ¿no? Post jubilación. Claro, y la actitud que tenemos en general con relación a eso, ¿no? Sí, yo estoy convencida, digamos, es un hecho, que el ente estatal en todas, desde que la revolución de 1952 y antes, no ha cuidado, ¿no?, el aspecto ocupacional de un jubilado. Eso es cierto, ¿no? Hay muchas personas que padecen problemas emocionales, mujeres, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Psicológicos por su falta de actividad profesional. Sí. Entonces, pero tenemos una ley que lamentablemente para algunos es ofensivo, la ley de la tercera edad, ¿no? Está en esta ley también políticas que el gobierno, este gobierno, el anterior gobierno, todos los gobiernos, tienen que adoptar para proteger la salud emocional de las personas que están en la tercera edad. Me acabo de enterar. No, pero bueno, es un asunto que la alcaldía, las alcaldías, los gobiernos municipales tienen unas áreas de tienen un área, el SLIM, ¿no?, para el adulto mayor, y de ahí que hace unos 5 años tú has debido ver inclusive el Día del Adulto Mayor, terapias, ¿no? Ahora el tema es cuando un profesional es calificado, ¿no? No voy a dar nombres, ¿no?, pero hay presidentes de la República a nivel universal que han dado sus mejores frutos después de los 70. Por supuesto. Porque el diablo sabe más por viejo que por diablo cuando no tiene Alzheimer. Sí. ¿No? O cuando tiene mucha experiencia, mucho conocimiento, ¿verdad? Entonces, el individuo da sus mejores frutos porque, como decías tú, hay experiencia y conocimiento. Sabiduría, sabiduría, ¿no? Es uno sabio. Y consejos y todo lo demás. Entonces, esa parte, digamos, tenemos una política laboral que no está en las reglas, pero sí está en la política, y tú ves en los avisos del periódico que solo quieren jóvenes de 30 años, ¿no es cierto? Y tiene 50 la mujer o el hombre, o amigas que yo tengo que ya no buscan las trabajo. No, ¿dónde voy a conseguir trabajo a este tiempo? Hombres también, por supuesto. Entonces las políticas, es como que una generación empieza la otra, y hay el otro fenómeno, ¿no? Sin ánimo de, digamos, ofender o disminuir a quien estudia, no por mucho estudiar, digamos, sé más, ¿no? Porque las notas no lo dicen todo. Pero una generación empuja a la otra, y yo he visto personalmente en universidades privadas y públicas que me ha tocado dar clases, que muchos jóvenes se entran al diplomado para tener el título y poder, digamos, competir, ¿no?, en el mercado. Pero tú ves a un abogado con mucha experiencia, o a un médico, o como fuere, que no tiene ese curso, pero tiene más experiencia.
Entonces, las políticas laborales no deberían ser discriminatorias, lo dice la ley además, ¿no? Todo ciudadano tiene derecho a trabajar sin ningún tipo de discriminación, y eso es que los individuos tenemos que saber. Y como siempre, lo único que diría es que la Superintendencia de Pensiones, el Ministerio de Trabajo, las autoridades, más bien las autoridades de fiscalización, ¿no? Socialicen, ¿no? Socialicen, vean, el gobierno también en sus reparticiones estatales, cuiden este tema, ¿no? Tanto para los hombres como para las mujeres. Es cierto. Porque las mujeres nos podemos jubilar y en la casa siempre seguimos trabajando, ¿no? Sí, Alguien lo ha dicho también. Sí. Eso. Muchas gracias. Bueno, el tiempo esta vez sí que nos ha devorado. Hemos intentado tocar todas las aristas, pero se hace imposible. Aún así, creo que por lo menos hemos dejado algunos antecedentes importantes para que las mujeres que nos han visto hoy día indaguen un poquito más y sepan para dónde poder apuntar el momento que les toca jubilarse. Mari, ha sido un gusto tenerte nuevamente en el panel. Será una próxima oportunidad donde estemos comentando sobre otras temáticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, y claro, es bien interesante poder intercambiar ideas respecto a temas que son tan importantes, ¿no? El tema de la jubilación para todas nosotras tiene que llegar, pero no por un aspecto formal, sino porque nosotras decidamos un día en que decidimos que ya el trabajo que estamos haciendo o ya no somos capaces para eso, o porque simplemente el cuerpo tiene un punto final, ¿no? Cierto. Entonces, la jubilación en forma general va a llegar para todas nosotras, pero mientras eso no ocurra, yo creo que tenemos que entender que la calidad de vida siempre va a ir de brazo de la liberación económica de nosotras las mujeres, ¿no? Definitivo. Claro, lo que sabemos, lo que podemos dar es que es parte de nuestra vida, ¿no? No es solo la familia y los hijos. Es muy importante, yo creo, entender que la jubilación en nuestra cabeza no tiene que venir. Eso, nunca. Nunca. Tenemos que Solo seguir en el cajón, trabajando, ¿no? en la cabecita. Por supuesto. Muchas gracias, Mari, de verdad, gracias por todos esos conceptos. Coronela, muy interesantes sus aportes, creo que muy enriquecedores. Será hasta una próxima oportunidad. Sí, Verónica, gracias por la invitación, y nosotros cualquier rato este tipo de charlas, como acá nos han dicho, o sea, estábamos hablando, los temas, viéndolos desde diferentes perspectivas, son más enriquecedores. Claro. Y ahora tomando en cuenta que estamos con el problema del pensamiento abstracto, ¿no? O sea, que ahora nadie tiene la realidad en sus manos, ni la verdad, todos aportamos desde nuestro ámbito, y yo creo que es bien enriquecedor. No hay verdades absolutas. No hay verdades. Usted va a ser de todas maneras una de las jubiladas más jóvenes del mundo, me imagino. No es eso, el caso es, por ejemplo, en el caso mío, o sea, es complementario a mi carrera, ¿no? Es importante. Pero es una profesión de la que usted nunca se va a jubilar, del derecho. Yo tampoco creo de policía, no voy a jubilar, no necesito uniforme para seguir ejerciendo. Sí, tiene toda la razón. Qué lindo concepto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Y muchísimas gracias, Valquiria, también. Siempre ese toque importante de que nos haces conocer la ley y poderla aprender, y temas que desconocemos muchas veces y que acá nos vamos enterando poco a poco. Gracias, Berito, por darme la oportunidad de reflexionar con los otros invitados. Y bueno, las mujeres debemos informarnos de nuestros derechos cotidianamente. Que los habíamos tenido y a veces no los sabemos. Sí, ¿no? los tenemos. Sí, es cierto. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por habernos tenido unos minutos en su hogar. Hemos ingresado hasta su hogar y queríamos comentarles sobre estas temáticas que son, desde todo punto de vista, importantes. Las mujeres tenemos que hablarlo. Si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo hará por nosotras? No permitamos que eso siga sucediendo. Abordemos nuestras temáticas. Hasta la próxima. Gracias.